Buenas tardes. Si les parece, pues empezamos de una vez. Seguramente por eso de los cambios de fechas, algunas cosas más difíciles. Ahorita antes de entrar, pasé a la galería que está al lado de la cafetería, donde hay una exposición de objetos de artistas contemporáneos prehispánicas, y es bastante curioso. Hay una pieza al fondo que es una especie como una hacha de 2 metros de altura, hecha en bronce, que es muy similar en grado, pero también es una piecita muy pequeña que es casi de la misma forma y del mismo material. Es bastante curioso que diferentes gentes pueden ser casi el mismo objeto, nada más en diferente dimensión. Pero bueno, el día de hoy va a ser una conferencia que tiene muchos proyectos, bueno, son varios proyectos no construidos. Es la época que va del 95 al 97. Los proyectos que veíamos ayer terminaron, que terminan en el 94, realmente uno de ellos, que es la cafetería de Televisa, terminó un par de meses después, terminó en marzo, pero ya para entonces teníamos otro país, ya había cambiado el dólar de 3 pesos, una paridad de 3 pesos a 7, creo que fue, a 6 o 7 pesos. Y en esta época que vamos ahora a empezar, en una época donde no había nada de trabajo, teníamos, igual que casi todos los colegas en este país, mucho tiempo libre, y casi nos peleábamos con tocar el teléfono, no era carrera a ver quién contestaba, porque era la única actividad en 3 meses. Sí, porque el teléfono tocaba nunca, los clientes no estaban haciendo otras cosas. A ver, pues empezamos. Siguiente. Este fue un proyecto que nos solicitó el patronato del Museo Historia Natural. El Museo de Historia Natural es el segundo museo más visitado de la Ciudad de México. A este museo llevan de todas las escuelas de primarias y secundarias camiones enteros de todas las escuelas. Los niños van todos con sus cuadernos para copiar sin entender nada las cédulas. El museo que está en Chapultepec, que seguramente todos conocen, no había sido diseñado para ser un museo, era una especie como de pelotas ahí que tenían otra función. Después el Museo de Historia estaba en la Magdalena Rivera, en el Chopo. Lo movieron para acá y el museo empezó a entrar a través de muchos años en una degradación, donde no solo las exposiciones eran muy malas, sino también toda la parte de textos no había sido actualizada. Entonces ya también es un museo que necesita una manita de gato importante, y no por tener un león y una vaca disecada se puede explicar que son los mamíferos, ¿no? Que aquí es casi el caso, ¿no? De que algún cazador regaló un par de animales disecados, y con esto es casi la sala de mamíferos, y lo mismo pasa con las demás salas, ¿no? Y en las partes ya más técnicas, las fichas son totalmente obsoletas, ¿no? Son de conocimientos de hace 30, 40 años. Aquí nos han pedido entonces un proyecto para mejorar, y hicimos tres proyectos, poco a poco, no fue todo de golpe. Siguiente. En este guardábamos las pelotas del proyecto original, y tratábamos de reforzar con algunas cosas que eran esta barra que se comunicaba con esta otra y después con esta otra, y aprovechar parte de la estructura que ya estaba. Siguiente. Y las pelotas. Siguiente. Después de esto tuvimos una reunión con uno de los asesores del museo, y me dijeron que las pelotas no tenían ningún valor, que no servían para nada, que eran totalmente inoperantes ya para ese momento, y entonces se tomó la decisión de demolerlas y volver a hacer otra propuesta
donde no tuviéramos la condicionante de estas pelotas, que tienen el problema, uno, de que son redondas, la segunda, de que como la pelota está clavada en el piso, llega un momento que queda un triángulo donde las personas no caben, entonces lo que hacen, se separan los cicloramas, perdiendo muchísimo espacio. Siguiente. Y llegamos a este proyecto. Aquí teníamos dos barras, que es esta barra que está compuesta por varias barras que ahora veremos, un basamento, que es todo este basamento que tiene algunas perforaciones para luz cenital, donde tenemos la mayoría de las exposiciones permanentes. En este cuerpo estarían toda la parte de auditorios, investigadores, salones, para que los niños realmente fueran y quisieran algún trabajo de investigación que fuera mucho más didáctico, mucho más interesante que nada más ir a copiar células. Y finalmente una tercera barra, que es la barra de aquí, viendo hacia el lago de Chapultepec, que es un edificio bastante delgado, donde se podían poner exposiciones temporales de objetos pequeños, como por ejemplo una exposición de mariposas que se hubiera prestado por otro museo, que se pudiera montar aquí por algunos meses. El acceso se hace a través de esta sección de por acá, donde uno entra una escalinata, entra a una plaza cubierta, aquí un espejo de agua, y tiene esta perspectiva de este patio central entre los dos cuerpos. Siguiente. Esta es parte del basamento de exposición, que es todo este, y aquí parte de oficinas en nuestro siguiente, un auditorito. Aquí ya los diferentes elementos de esta barra, un patio que es la techumbre del otro, de las exposiciones permanentes, y después aquí ya la barrita. Siguiente. La barrita de las mariposas, digamos, es este elemento de aquí, que es relativamente delgado, un puente, y aquí una serie de prismas que se van girando, uno de ellos va en ese sentido, uno va en el otro, y empieza a haber una especie de colisión de geometrías y de diferentes materiales, y empiezan a estar estos prismas uno dentro del otro. Y después algunas entradas de luz, como son estos elementos que a veces entran y se convierten en una especie de tubo de cristal, un patio cerrado de cristal, o a veces nada más es una como escotilla que sube y sale hacia en la parte superior. Parte del basamento en algunas partes es más alto, en otras partes es más chaparro. Siguiente. Aquí es el techo, parte de la cubierta del vestíbulo, que el vestíbulo es exterior. En esta cubierta se está aquí viendo hacia la plataforma de arena, grava y los volúmenes que empiezan a salir dentro de esta topografía. Siguiente. Y después aquí viendo el presupuesto de la versión 2, tuvimos que llegar a una especie un poco como de consenso de tomar y aprovechar parte de lo que ya se tenía, de reducir la cantidad de metros cuadrados y de costo de la nueva intervención, y de aprovechar un poco de las dos opciones. Aquí está la misma vialidad, las pelotas aquí están, se demolía una de las pelotas, creo una o dos de las pelotas, aprovechaban casi todas las demás, y había parte del edificio estaba acá, y después un pasillo, vamos, una galería que estaba por aquí en medio, y después una serie de patios que eran estos que iban saliendo como continuaciones de los interiores hacia afuera. Y de esta manera reducíamos también los metros cuadrados. Siguiente. En la etapa 1, esta es la parte que se construía, esta parte, y una parte también de bodegas bajo la vialidad. Siguiente. Por tanto, teníamos aquí el problema de no tirar árboles en Chapultepec. Aquí continuamos con esta parte, que no solo en la parte de abajo, pero ya empezamos a subirla, y después empezamos a aprovechar ya los accesos y toda la parte de comunicación. Siguiente.
Aquí la vialidad está por detrás, estamos en el edificio del otro lado de la calle, con un patio sumido, tiene oficinas en la parte de abajo, viendo hacia este patio sumido, salones en la parte, talleres en la parte superior, y después de la calle están las pelotas. Estamos aquí en la vialidad, las pelotas aquí empiezan a aparecer, y aquí es el edificio de este otro lado. Siguiente. Parte de las bodegas abajo de la calle. Siguiente. Patios, aquí la parte de una plaza dura para el acceso, se entraba por aquí, teníamos un tragaluz a todo lo largo. Y como aprovechamos aquí también estas pelotas con algunas conexiones entre unas y otras, que un poco como una brocheta, ¿no? Agarraban a este edificio y de esta manera se agarraban las circulaciones para poder pasar primero por abajo, llegar a todos estos, bueno, a este, y después ya de este uno podía pasar a las demás exposiciones. Y cada exposición tenía un tema, algunos eran la formación de la tierra, mamíferos, etc. Siguiente. El edificio, la calle que está en medio, uno de los edificios con el patio en la parte de aquí, la conexión por debajo, aquí los talleres y después las pelotas, un pequeño tapanco, conexión, el cuerpo central donde uno llegaba a través de los túneles, y después las conexiones, las brochetas que salen los brazos hacia los lados. Siguiente. Parte de la conexión. Siguiente. Y esta es la perspectiva de la propuesta número 2. Entonces el acceso fue por aquí, se llega a la cubierta, al espejo de agua, la plataforma de arena grava, donde tenían los domos, y los diferentes prismas que se empezaban a girar dentro del prisma general, de la barra larga. Siguiente. Aquí se puede entender un poco más esta parte de diferentes geometrías, de cómo se iba metiendo uno de los prismas dentro de otro. Esta barra tenía hacia este lado, es acristalado, viendo hacia el bosque, y las entradas de luz de cenitales. Al fondo la cubierta del acceso. Siguiente. Esta parte del acceso. La cubierta está únicamente apoyada de este lado, y las columnas salen y tienen unos tensores que soportan el resto del cantilever. Aquí estaba la tienda, no toda la tienda, recepción, vestíbulo, entrada de grupos en esa parte de aquí. Prismas, cómo se va metiendo el prisma de cristal amarillo dentro del transparente. Después hay un pedazo que es más sólido, entonces son esos varios prismas que van de diferente longitud y de diferente inclinación y de diferente ángulo también en plano. El puente que comunicaba unos auditorios con la barra de mariposas. Siguiente. Después de esto, la ciudad se quedó sin dinero también, y el proyecto finalmente murió. El patronato tampoco pudo recabar fondos, y el proyecto en esa se quedó. Este fue un concurso en la ciudad de Houston, en Texas, para hacer un centro de investigación, un programa un poco raro, que era simultáneamente una escuela pero al mismo tiempo un hospital. Entonces era esta cosa de investigación, de estudios biomédicos, pero al mismo tiempo una escuela de enfermería. Hay una avenida, que es la avenida más grande ahora, es aquí, una avenida que está aquí truncada, pero que en algún momento continuará. Entonces ahí sí hacen, las ciudades tienen algo de planeación, entonces esta calle saben que se abrirá y que continuará, entonces se incrementará el tráfico en esta avenida. Nuestro terreno era este de aquí, al lado de un parque, y teníamos que completar o incrementar, digamos, el edificio original, que era una especie de edificio de los 50
cuentas, que es una especie como de papa, muy rara, toda de angulosa, que teníamos que incrementar las capacidades. Siguiente. El edificio la papa, el edificio original, era esta cosa de aquí, de setentera, de angulitos. Y nosotros, nuestro terreno es en esta parte de aquí, y aquí está el parque, ¿no? El parque era muy bonito. El esquema son dos barras, una barra que es esta de acá, que está punteado, otra barra más gorda, que son esencialmente oficinas, una barra aquí, que son todos los salones, toda la parte de estudios y de aulas, y en el centro está recortado un poco como si se hubiera metido un hielo, una roca, y se hubiera después quitado, y quedaba la huella de la roca entre estos dos edificios. Casi como uno agarra una piedra, dos panes Bimbo, la aplasta, después lo separa, quita la piedra, y entonces vuelve a colocar los panes Bimbo y quedan con la huella de este elemento, de esta roca que quedó incrustada o quedó marcada en el centro. Siguiente. Aquí un poco cómo funcionan las barras, cómo están: la barra delgada, la barra gorda con vista al jardín, la piedra, el hueco de la piedra, que es un atrio que va desde la entrada, desde el vestíbulo, que va a toda la altura, que permite la entrada de luz cenital, y todas las circulaciones están siempre de este lado y de este lado. Aquí una cita el esquema sencillo de luz. Entonces entraba luz por aquí, se rebotaba, luz por arriba, a los salones luz natural. Un poco el funcionamiento de cómo se iban ensamblando acá oficinas, la parte más médica aquí en la oficina administrativa se tienen oficinas de los diferentes doctores y especialistas, la parte de circulación de cómo uno venía desde el edificio vecino, cómo podía pasar y cómo subían los diferentes niveles, los diferentes niveles para la circulación, que uno siempre circulaba alrededor de esta piedra, ¿no? Que había quedado la huella, circulaciones verticales. Una fachada, siguiente. Las fachadas del edificio, una de ellas era una fachada muy sólida que estaba hacia la calle, con ventanas que eran unos percolados de concreto que se iban moviendo un poco con estas tarjetas viejas de computadora, donde cada una de las oficinas tenía una ventana relativamente angosta para proteger del ruido de la vialidad, y además eran oficinas lo que teníamos en esa cara. En la otra oficina, una fachada mucho más transparente y acristalada hacia el bosque, pero con protección solar, ya que era una fachada sur, que es esta, y después el patrón, digamos, de la piedra desdoblada, que era como papel desdoblado, que era fabricado en cristal, que se metía dentro del edificio y formaba este atrio. Siguiente. El esquema del edificio, en la minuta del concurso nos habían dicho que el edificio debía de funcionar como 3 edificios independientes. Aquí es un poco el mismo esquema que ellos nos habían dado de 3 edificios, y después cómo lo interpretamos nosotros. En lugar de tener 3 idénticos en vertical, teníamos 1, 2 y el tercero largo. Después cómo empezábamos a hacer un movimiento de separación entre estos dos cuerpos. Después cómo otro movimiento era de deslizar las piezas para moverlas y poder liberar una de ellas para tener la conexión con el edificio que teníamos que incrementar, y al mismo tiempo crear una plaza que era la entrada principal que teníamos aquí. Al final era la entrada con unas fuentes, una plaza con sillas y bancas. Después cómo aparecía la roca negativa, cómo iba apareciendo y se metía acá. No hay más teología, digamos. Siguiente.
plantas. Un poco borroso. Siguiente. Esta es la planta baja, entonces es la plaza, que es esta franja de todo este ancho, todo esto. Pasa de lado a lado de la calle, o sea, va desde el límite de la banqueta al límite de calle a calle. Entonces es una franja que penetra de lado a lado y se mete dentro del edificio. El edificio aquí tiene una parte que está sobre columnas, que es esta pequeña sección de aquí, que tiene este cuerpo y estos cuerpos. La entrada principal es por aquí en medio, donde entra al atrio, y del atrio podemos tener aquí las diferentes cafeterías, cocinas, viendo siempre los espacios comunes hacia el bosque, hacia el parquecito que estaba en esta parte de aquí. Y aquí empieza a quedar la huella de la piedra que quedó metida o se derritió, ¿no?, de alguna manera. Siguiente. Las diferentes plantas, cómo iban modificándose, porque esto iba cambiando tanto en planta como en alzado, y cómo iban apareciendo aquí a veces auditorios auditorios en este extremo izquierdo que se ve por aquí. Los salones más pequeños, salones de investigación y bibliotecas más personales, laboratorios de reuniones y la conexión con el vecino, que es este pedazo de hasta acá. Los elevadores están tanto en esta zona como en esta zona de aquí. Siguiente. Aquí los laboratorios nos daban en el programa un listado relativamente amplio y detallado de las dimensiones de cada uno de los laboratorios, ya que cada laboratorio tenía que tener ciertas piezas de mobiliario y de equipo que ya tenían un tamaño dado, entonces la dimensión de cada cuarto era muy importante. En este caso son todos estos cuartitos aquí, que algunos son los cuartos grandes viendo siempre hacia afuera, esos cuartos que son más pequeños, y siempre entramos por esos pasillos gordos, se puede entrar a todos los diferentes salones y ellos se pueden subir estos servicios, las oficinitas, toda la parte secretarial. Las circulaciones siempre son perimetrales y en algunos lados empiezan a aparecer elementos como salas de reunión donde pueden convivir un poco los doctores con las enfermeras, con los alumnos, podrían convivir. Circulaciones otra vez en esa parte de aquí. Siguiente. Otra vez aquí otro tipo de oficinas, son más pequeñitas, algunas oficinas más grandes del otro lado. Las circulaciones empiezan a crecer y empieza a aparecer este cuarto, que es un cuarto de reuniones de todo mundo, donde se puede todo mundo reunir, y la ventaja es que es una caja de cristal que está proyectada a través de la fachada de la piedra, que también es de cristal. Entonces sale este cuarto proyectado sobre el vacío en el piso, no recuerdo qué piso era, pero en el piso 10 o en el piso 11, volando sobre el atrio, y uno está rodeado y pudiendo ver todo lo que está pasando en las demás circulaciones, digamos, del edificio. Es un poco como una torre de control, un cuarto central donde uno podría ver todo lo que está sucediendo alrededor. Aquí son salones de otro tipo, que son estos. Aquí se puede salir a una terraza exterior, una terraza que también tiene vista hacia el parque. ¿Sí? Siguiente. El corte de los espacios públicos de abajo de cafetería y biblioteca son, bueno, esta es la parte de la biblioteca, el auditorio es este de aquí, parte de cafeterías, son espacios más grandes acá. Aquí son servicios, después los salones, la fachada, la parte del acceso, la fachada de la roca que sale proyectada por el movimiento de las dos placas, y después los precolados de la placa más sólida, que son estos que empiezan a moverse, y en algunos lugares empiezan a aparecer ventanas, entonces son pequeñas que van aquí, un poco como desorden.
Siguiente. Aquí podemos ver esta fachada, que era la fachada de protección, aquí una fachada que protegía solarmente a todo este paño, diferentes escaleras para salir de emergencia del auditorio, la piel de la roca, el cuarto de cristal donde se puede controlar casi todo el edificio visualmente por lo menos, y la parte de oficinas, que son todas las partes de aquí. Y aquí también todo esto acristalado, entonces la luz llega hasta abajo. En el otro sentido, el auditorio grande, el auditorio pequeño, cafetería, biblioteca de este lado, donde los espacios vuelan y están como suspendidos de la losa superior, entonces tienen aquí mucha libertad y no tenemos estructura que nos estorbe en la parte de aquí. Estas cajas están colgadas de la losa superior. Aquí las diferentes puertas, accesos y demás, y después aprovechar otra vez el techo con algunas pequeñas cubiertas que tienen unos paneles solares que eran en estas estructuras que nos permitían al mismo tiempo aprovechar la energía solar ahorrando obviamente, pero también aprovecharlos un poco como unas pérgolas que pudieran aprovecharse para hacer cócteles, fiestas, o que la gente pudiera subir a hacer su comida en la parte de la azotea viendo hacia los jardines. Siguiente. Un poco lo mismo. Esta es la conexión con el edificio vecino, que no está a nivel de tierra, está levantado. El edificio del otro era muy complicado, era un edificio muy complicado. Siguiente. Además era tan complicado que justamente el concurso fue hacerlo en otro terreno para no meterse en el otro, que era imposible de empezar a sacar otras partes. La fachada de acceso. Siguiente. La otra fachada con la conexión de esta parte aquí está trunca. Son louvers, son los louvers, que son unas rayitas muy pegadas para filtrar el sol. Las fachadas interiores de la piedra, entonces son paneles de cristal que están agarrados abajo y arriba, ligeramente separados uno y otro, y también van movidas, son como escamas de pescado que se van colocando en los pasillos, en las circulaciones de la escuela, y que forman este atrio completo, que en algunos casos en la parte de arriba también tiene esta forma irregular, lo mismo en esta forma aquí irregular del corte, también lo mismo en los bordes y lo mismo en sección, en la otra dimensión. El cuartito es el que veíamos de reuniones, este cuartito aquí que lo perfora, casi no es. Siguiente. La fachada del lado de la avenida, que eventualmente se convertirá en mucho más importante, entonces estos precolados, que aquí son oficinas más grandes con muchas menores ventanas, y a partir de aquí son cubículos más pequeñitos. Cada ventana o cada oficina tiene su ventana, ¿no? Cada investigador tiene su ventana, y a veces van de participación dependiendo un poco de la planta, va a haber accidentes. Pero es esta fachada como de tarjetas y de computadora. Los paneles solares en la parte de acá arriba que nos dan la pérgola, la piedra de cristal que se metía. Siguiente. Esta es una foto de la maqueta antes de pegarla totalmente, entonces la hicimos desarmada las diferentes piezas. Esta era una de las fachadas del patio interior, y antes de pegarla con la otra sección, digamos, de las oficinas, tomamos esta fotografía de una de las mitades, ¿no? de la mitad de
de la maqueta. Esta es la fachada ahora del lado de la avenida de las oficinas. Siguiente. La vista desde el parque. El edificio vecino es este con sus arbolitos un poco muchos por todos lados. Que un poco retomábamos en la parte de la piedra, un poco nuestra misma piedra negativa, el espacio que nos quedaba en el atrio, de alguna manera refleja un poco el edificio del vecino, ¿no? con sus quiebres. Siguiente. El acceso, un espejo de agua en la parte de acá, bancas, banderas, y uno entra en este espacio donde los reflejos van a ser muy importantes. Siguiente. Aquí una de las vistas desde algunos de los pisos viendo hacia el atrio, formado por esta piel, ¿no? Esta como patrón de cristal. Siguiente. Ahora pasamos a la número 2. La computadora aquí, quién sabe por qué, son archivos mucho mayores que en otras, y tenemos que separarla en 3 pedazos. En este momento entonces teníamos muy poco trabajo. Fue un momento de tratar de investigar qué hacer. Había tan poco trabajo que me fui a dar clases a Chicago en un arreglo un poco raro con la Universidad de Illinois, donde estaba yo 3 días en Chicago y 4 días en la Ciudad de México. Entonces cada semana era cosa de ir y venir cada semana. En la universidad empecé a dar clases y había estado durante varios años investigando la posibilidad de hacer cosas de vidrio soplado. El vidrio había tenido antes la posibilidad de hacer los vasos, que eran otros vasitos de vidrio relativamente transparente, y había sido muy difícil encontrar un vidrio totalmente transparente, ¿no? Un vidrio que no fuera de reciclado de botellas o de lo que sea. Y cuando empezaban a hacer cosas que fueran elementos o floreros con vidrios de colores limpios, era muy difícil que ningún fabricante en México, uno, tuviera la posibilidad de encontrar esos vidrios y después además que quisieran hacerle algunas piezas. En Chicago, en la universidad, que es una ciudad muy curiosa porque es donde desarrollaron el maíz, tomaron la mazorca que crecía en América, que era medio pucha, y esta misma mazorca la hicieron como la que está en Estados Unidos, ¿no? La crecieron, todos los granos ordenados, gorditos, todas perfectas, hace un poco más de 100 años. Y entonces un poco para recordar estos avances que ellos hicieron en tecnología, en este caso para el maíz, el centro de la universidad cada año plantan en medio un plantío de maíz. Entonces en el centro de la universidad está este plantío de mazorcas que van cada año volviendo a plantar un poco para recordar que ellos tuvieron que ver en el desarrollo del maíz. Es la misma universidad donde está basada la película de Odisea en el espacio. Entonces todos los detalles de la película que mucha gente se sabe de memoria tienen que ver con el señor que era el que atendía la gasolinera. Entonces todos los nombres tienen que ver con este campus de la universidad. Pero la escuela de arquitectura está adosada a la escuela de arte, que es una escuela de arte que tiene muy buenos laboratorios tanto de cerámica como de cristal, y entonces ahí salió esta posibilidad de tener una buena relación con algunos de los profesores de objetos de cristal soplado y de empezar a fabricar ahí sí los objetos. Siguiente. Uno de los objetos es una vasija muy plana de vidrio, que tiene del mismo vidrio se sacan 3 patitas que son las que hacen el apoyo, pero son parte del mismo elemento, no están pegadas, y empieza uno ya fabricando el vidrio y viendo cómo el vidrio se calienta y se mete dentro del horno,
a ver cómo algunos elementos necesitan cierta curvatura o cierta forma para, cuando están derretidos, no vencerse las alas. Y después empezar a ver cómo se consigue el cristal de colores, ¿no? Entonces, el cristal se consigue en polvo, se consigue en tubos, se consigue en barra. Entonces ahí tenían catálogos de las diferentes maneras y los diferentes colores, que tenían que ser un poco como ir al súper, ¿no? Que quisiera tantas barras de estas, de este negro, de este ocre, de este beige y de este polvo verde, y empezar a buscar los elementos que se mandaban pedir ahí por correo, que el correo llegaba una semana después, o sea, el siguiente día que ya estaba mi cargamento de vidrio de colores perfecto, y empezar a trabajar con estos elementos. Siguiente. Este es uno de ellos que está ahora en la galería. Entonces aquí el pigmento, el verde, es en polvo y se esparció sobre el cristal cuando estaba ya casi terminado, y por eso da esta misma textura donde el centro es más oscuro y se va desvaneciendo hacia los bordes. Siguiente. Aquí se puede ver un poco más la textura, digamos, del espolvorido del verde sobre el cristal. Esta es otra pieza que empecé a trabajar. Pues aquí son algunos de los croquis hasta llegar a la forma final. Aquí lo que yo quería era utilizar vidrios en el mismo tono, bueno, el mismo color pero en dos tonos. Entonces era dos tonos de beige o de café ligeramente diferentes. Y en ese momento había conseguido yo un libro de un arquitecto que fabricaba también cosas de vidrio con Bellini en Italia, que es Carlos Scarpa, y en parte de este libro me había enterado de parte de las cosas que uno puede empezar a hacer con el cristal para conseguir ciertos efectos. Uno de ellos era meterle un gas cuando el vidrio está en el horno, y estos gases empiezan a reaccionar con el cristal, logrando, en este caso lo que yo quería era que fuera una superficie iridescente. Entonces al inyectarle el gas se convierte en iridescente, lo cual al profesor le causaba mucha risa, pero después de un rato decía, ¿saben qué? Yo ya estuvo viendo ocupar los laboratorios de la escuela para hacer tanto problema, para hacer una sola pieza. ¿Sí? Esta es la pieza que tiene los dos colores, casi no se llegan a notar, pero uno de ellos es más iridescente que otro. Entonces esta pequeña franja que brilla más, o esta, son de un beige, de un color, mezclado con el otro, y la forma es un poco como sexy, ¿no? del cristal para el filtrito. Este fue otro que empezó siendo, es un florero, pero empezó siendo varias secciones, un poco como una columna que iban cambiando de diámetro. La siguiente. Después finalmente la idea era más bien hacer una sola sección donde la misma forma de las flores tomara este ángulo para que las flores se abrieran en el florero, y en la base era el inverso, ¿no? Y tenerlo esto en rayas muy marcadas. Siguiente. Entonces aquí en este caso son el vidrio son barras de vidrio plano negro mezcladas con vidrio café, que al destruirse empiezan a tomar este ángulo en el mismo trabajo del vidrio, ¿no? El vidrio es muy difícil de hacerlo totalmente redondo, entonces empiezan a inclinarse por el mismo proceso. ¿Sí? Después aquí es un ejercicio de otra pieza de mueble, que era cómo hacer una mesa que pudiera ser para departamentos que no tuvieran mucho lugar. Otra vez calor, ahora sí tenemos aire. Hace calor otra vez. Y que tratar de tener muebles que hicieran varias funciones, ¿no? Que sin tener que tener una mesa chaparra, una alta, tener un mismo elemento que pudiera servir de diferentes maneras, como mesa de centro, mesa alta, que se pudiera dividir, incluso tener como credenza o para buró o cosas así. Y son unos elementos en forma de L, donde uno de los brazos es mayor que el otro,
donde se pueden poner tanto verticales como horizontales y se pueden un poco mover, poner desde la mesa, la de arriba es, se adosan las dos piezas y es una mesa de sala, similar a esta. Si se juntan y separan es una mesa alta, lo mismo que esta, o se puede utilizar únicamente la mitad para tener una mesa contra la pared del gabinete. Esta es una mesa que que se fabricó primero en madera y después, unos años después, tiene la misma, es un poco la misma idea, pero hecho en resina, y esa sí está en la galería. Y es una mesa donde se eliminó uno de los elementos y se convirtieron en elementos metálicos, pero funciona de la misma forma. Siempre es una T, son tablas de madera maciza, en ese sentido, y tienen algunos saques, ¿no? La manera de unir la madera es visible, ¿no? Como está machimbrada y como una de las piezas entra dentro de la otra. ¿Sí? Aquí es mucho más claro, ¿no? Es la T con la tapa y como algunos de los empotres o de las machimbres empiezan a ser visibles, aunque en los cantos esta es una tabla en un sentido y esta es otra, están machimbradas en medio, pero en los bordes el machimbre se suspende para tener aquí una junta totalmente vertical, que no se viera que están machimbradas. Siguiente. Aquí un poco vino un poco por todos lados. Siguiente. Aquí como se pueden empezar a juntar y donde las mismas machimbres empiezan a juntarse los de un lado con el otro, de aquí con el de acá. Siguiente. De las maderas se hizo una que tengo en mi casa, que de buró, un poco pesada, y un par de años después fue esta que está hecha exactamente con la misma idea, pero ahora sí con esta pata, ¿no? Con este alambre que sale de aquí, que llega a bajar para tomar la posición en la esquina, se vuelve a remeter, se atornilla, y esta mesa tiene exactamente las mismas posiciones de la otra. Siguiente. Aquí hay un librero de eso que será mucho después, un libro de vidrio que no tendré más hoyos. Es un librero donde los apoyos verticales son placas de cristal perforadas, unos redondos que los unen y los entrepaños también. Entonces es un librero que es totalmente de cristal, tanto la estructura como los entrepaños son de cristal. Esta es una mesa que la idea es que trabajaba un poco como un puente hecha a través de una serie de triángulos, y los triángulos hechos de alambrón de acero inoxidable se detenían en esta pieza, que es una estrella que a partir de los alambres que entran en las perforaciones queda suspendida en el aire, y entonces parece un poco como que vuela, ¿no? Pero al mismo tiempo, como está formada con puros triángulos, entre más presión o más peso se le pone a la mesa, más se estiran y los triángulos no se pueden deformar, entonces resisten perfectamente bien. Es una mesa muy ligera, la base pesa, yo creo que 1,5 kilos, es una base muy muy ligera, pero al mismo tiempo tiene muchísima resistencia. Las patas son 3 patas que llegan a esta corona en la parte superior, que es un anillo de acero inoxidable forrado con neopreno, y después las patas redondas que llegan abajo. Los alambres es un alambre superior y un alambre inferior, entonces es un poco como una liga. Este elemento de aquí viene para acá, da la vuelta, baja otra vez a la pata de abajo que está aquí, vuelve a subir, vuelve a pasar por la perforación, vuelve a bajar, vuelve a subir, pasa por la parte de abajo y vuelve a bajar. Entonces esta es una de las ligas y la otra es exactamente lo mismo en la parte de atrás. El conector aquí parece nada más como si el alambre nada más llegara, diera vuelta y volviera a subir. Lo que sucede en estos puntos de intersección es que está soldado un redondo pequeño aquí adentro. Entonces esta pata nada más tiene 2 perforaciones,
se mete esta con su conectorcito, con su patita aquí adentro, se solta por fuera, se esmerila, entonces esta unión queda perfectamente limpia y parece casi como que nada más está definido con chicle, ¿no? Casi como que nada más se fue colocando. Y esta otra no necesita, la estrella del centro no necesita ninguna soldadura, porque la estrella que sí está hecha de 3 piezas, pero después por las perforaciones nada más pasa el alambre sin necesidad de soldarlo nada. Entonces también es una conexión muy limpia de las piezas. ¿Sí? Aquí a lo mejor se podría ver un poquitito cómo está este elemento que se mete dentro la parte de aquí, casi no se ve. Para muchos de estos muebles la manera también de producirlos de alguna manera en serie es hacer moldes. Entonces son moldes generalmente planos, hechos con diferentes elementos que están soldados, y estas mismas piezas, cuando se pone redondo, se tuercen hasta que llegan al límite. Entonces de esta manera hacer que todas las mesas sean todas de la misma altura, con las mismas curvas. Entonces van a ser un poco como patrones donde se puede trabajar y siempre quedan las mesas idénticas, bueno, las sillas idénticas. Entonces es una manera un poco artesanal de hacer piezas que sean similares. Sí, el anillo de neopreno negro. Esta es una casa que ahora sí se hizo. Es una casa en una privada en el sur de la ciudad, que está dividida, es una calle privada, con 2 cuerpos esencialmente, la parte hacia la calle, que es la parte más pública de la casa, un cuerpo perpendicular, que es la parte más privada, un patio con un árbol que ya existía, el cuerpo de las escaleras que pasa toda la altura y conecta los 2 niveles de la casa, que se continúa con un espejo de agua, una alberca aproximadamente con un espejo de agua que continúa esta parte de aquí. La parte del estacionamiento, de entrada por la calle ahora está abajo, se puede entrar por aquí, una entrada de servicio, pues por aquí se sube, aquí hay lavandería, por el estilo. La entrada principal, una pequeña recepción, o sea, la sala de doble altura, con un puente de cristal, comedor, que es el mismo espacio, pero diferenciado por las alturas. Esta ventana es una ventana baja que permite, cuando uno se sienta, ver o percibir todo el patio. Aquí está la cocina en la esquina, y después aquí es antecomedor, la escalera que viene del sótano, cuarto de servicio y un taller para pintar. La esposa del propietario es una artista, entonces le pinta, y en este lugar podía tener todo su taller de pintura. Entonces el patio es toda esta parte del centro, donde el cuerpo de las habitaciones va a salir volando. Entonces tenemos, este lugar es una terraza, pero cubierta, y aquí es el patio, en esta parte de aquí, y el espejo de agua a todos los lados. Se llega a un cuarto de televisión, un puente que es un puente transparente, las habitaciones de las hijas, la recámara principal, conectada con el tapanco que va sobre el estudio de la pintora, donde tiene este espacio de doble altura, con tajas, una cama porque le gustaba dormir ahí con sus pinturas y después a medianoche empezar a pintar y hacer unas siestas pequeñas, y un balcón a todo lo largo de este lado que tiene un louver que protege el azulamiento de toda esta fachada de aquí, y al mismo tiempo funciona como barandal. ¿Sí?
postes. Siguiente. Bueno, aquí es el cuerpo de la escalera, es un muro central que soporta la escalera siempre en cantilever, y después un cancel que va de arriba abajo, agarrado. La losa hace este pequeño como pliegue para poder tener el manguete en la parte superior y nunca ver el pretil, que tuviéramos puro vidrio de arriba hasta abajo. Esta está también volada y el espejo de agua llega hasta aquí adentro. Entonces esto es el espejo de agua, que aquí era en alberca todavía, después fue un poquito más bajo. La entrada, el baño y la entrada, el cuarto de televisión, viendo hacia la sala, y los lugares de las recámaras y el estudio de la pintora, y abajo la terraza cubierta y el patio. Siguiente. El estudio de la pintora, que tiene una cubierta de diente de sierra para dejar entrar solamente la luz del norte. La cámara de las hijas, cámara principal. La fachada hacia el patio, la sala de doble altura, en esta parte de aquí, donde tiene aquí una pequeña abertura de la calle totalmente ciega, y la ventana baja con vista hacia el patio, y aquí arriba sí es muro, un puente de cristal, un domo. Entonces siempre entra luz por la parte superior, atraviesa el pasillo que es de cristal, entonces parece un poco como si el puente estuviera iluminado. La fachada de la calle, que es donde es el acceso, el cuerpo de piedra es este. Aquí está la puerta vehicular, la calle tiene mucha iluminación, la ventana es la de la cocina, y la ventana que es la que por la parte de arriba de la sala y del comedor. Siguiente. Siguiente. El techo para la entrada de luz a la parte del estudio de pintura. El estudio de pintura, el patio, el espejo de agua y el volumen de la escalera con la ventana baja hacia la sala. El espacio de pintura con la escalera, que es al mismo tiempo una escalera que se desdobla, entonces son toda la parte de guardado de pinturas, pinceles y demás se guardan dentro de esta misma escalera que se va desdoblando. Ahí sale la tarja, el tapanco y la losita en la parte superior. La pérgola, el Uber este que está aquí, alguno de este lugar aquí se giró, entonces se convierte en este elemento horizontal, el que iba en esta parte de aquí, como que giró de alguna manera. Esto bajaría de acá, y está hecho una serie de soleras horizontales. Aquí la pintora, pues al ser pintora, nos solicitó que su casa fuera con ciertos colores, y después resultó que un primo tenía una cantera de piedra rosa, y casi un poco sin darnos cuenta que teníamos una fachada rosa que no era lo que queríamos, pero la dueña tenía ideas muy claras de los colores que ella quería, y además casi se las dieron gratis. Entonces aquí fue un poco de tener que amolarnos, porque todo el interior, incluso los colores interiores de la madera y del piso, son colores un poco amarillosos, que no van tan bien, no te van a ver los interiores con la piedra rosa, porque además la misma piedra se mete. Pero aquí sí no nos quedó mucha opción. El muro el vecino todavía no está construido, entonces es este muro de concreto aparente,
que gira, entonces forma este ángulo que es este muro de aquí que da para acá, y pues hay otro ángulo que es esta cajita que sale, que es la cajita rosa que se proyecta, y después las puertas están casi en el mismo color que va a mostrar la siguiente. El espejo de agua y encima la escalera con la ventana baja, donde se ve al fondo la sala, y con unas pequeñas ranuras el vidrio para cuando uno está subiendo, para poder percibir a través de estas pequeñas ranuras un poco lo que está sucediendo en el patio, un poco tratar de adivinar lo que está sucediendo afuera. La separación que tiene aquí era justamente para tratar de dejar espacio para la vegetación, para que este muro se cubriera todo verde y que fuera un muro todo de vegetación, porque el jardín fuera esta superficie vertical y no la superficie horizontal que era este patio, ¿no? Entonces un poco invertir el jardín y que el jardín fuera vertical. Aquí se nos acabó el presupuesto para la parte horizontal de la pérgola. Aquí el elemento horizontal el elemento que giraría para convertirse en como techo, se nos acabó el presupuesto, entonces desapareció. Este piso es todo de rejilla, entonces hace que todo ese elemento que se proyecta de la casa es sumamente transparente. Aquí sí nos alcanzó para conseguir una piedra blanca. Tuvimos la suerte de dejarla blanca, entonces el muro es una cantera blanca y el piso es gris. El piso en la parte interior es de madera y el muro exterior que se mete es este muro sí llega a ser otra vez de rosa. Entonces aquí el contraste entre el rosa y el piso de encino es... porque toda la biblioteca es también de encino, entonces tenemos este elemento de encino que es muy fuerte junto con el piso, que con el rosa sí no es la mejor combinación que se hubiera podido escoger. Esta puerta de aquí es la puerta que da hacia el comedor, entonces esta puerta gira completamente, haciendo que el comedor sea el comedor interior y el comedor externo, que esté un solo espacio. El comedor está en la parte de aquí. El taller de pintura que tiene la doble altura es este de por acá. Recámara principal. Y la posibilidad de tener aquí también una plataforma donde tener, también poder hacer eventos, cenas o lo que sea en la azotea, que es esta terraza que cubre toda la casa. Nos siguen pidiendo la mesa, entonces cada como año algo así nos hablan para ver qué pasa con la mesa, entonces les mandamos un diseño y generalmente dicen que no les gustó, entonces se esperan un año más, el año siguiente nos pueden llamar. Entonces así vamos como 4 años con la famosa mesa que sale y no sale. El puente de cristal que está agarrado desde el muro de piedra, y la vista solo se percibe ya que uno llega a la sala y se siente donde uno percibe toda la profundidad de la casa. Y el puente de cristal es un poco muestra la diferencia, ¿no?, entre la parte privada y pública, ¿no? Para llegar a la parte privada de la casa hay que pasar sobre este puente de cristal donde solo algunos lo pueden cruzar. Aquí el domo en la parte superior que ilumina el cristal del piso. El rosita, este es el que aquí pasó, ¿no?, que dio la vuelta y se nos metió a la sala. Aquí este es el cuarto de tele, bueno, sí, posiblemente. Este mueble de madera que se ve vertical es el mueble que está volando sobre la escalera y donde se puede meter la televisión y el tipo de sonido y los discos y películas y todo esto. Y la escalera para bajar hay que dar vuelta.
el techo todo es de concreto, entonces esta L, que es el muro de colindancia, se convierte en la losa y es todo de concreto. El estudio de pintar, donde aquí también son una serie de elementos planos que se empiezan a doblar. Entonces, donde este elemento de madera aquí se bajó y se convierte en la mesa, aquí también se dobló y se convierte en el lateral de la cama. Lo mismo empieza a pasar en escaleras, ¿no? El mismo plano de madera empieza a doblarse o desdoblarse y hace los diferentes elementos, lo que pinta la dueña de la casa. Por eso la fachada fue rosa. Esta es la concesionaria de coches de Jaguar. Está en Santa Fe. La concesionaria Jaguar tiene una serie de especificaciones para que todas sus concesionarias sean todas iguales, tengan las mismas letreros, los mismos señalizaciones, materiales y demás. Nos mandaron un libro gordísimo de especificaciones y todos los detalles que ellos utilizaban un poco en todas partes. Era una biblia, era una cosa así de gorda, que cuando uno le empezaba a ver, veía que había muy pocas posibilidades de hacer nada, ¿no? Era casi utilizar un tipo de cristal, siempre una especie de techo curvito en la parte de arriba de un color verde, que es el verde inglés, que representa un poco lo que es en imagen del coche, y en fin, no se podía hacer nada. Entonces lo que decidimos es agarrar el libro, tirarlo a la basura, hacer un proyecto y hacer una reunión con el director de imagen de la empresa a nivel internacional y el cliente de la concesionaria de México, y le encantó el proyecto. Entonces ya nos pudimos mostrar todos los demás reglamentos, y solo nos pidieron finalmente que pudiéramos un letrero de Jaguar, que eso nos iban a mandar con unas letrotas gigantes que dicen Jaguar, y un bicho cromado, que era un jaguarzote que había también que poner en algún lugar. Fue realmente lo único que nos permitieron. Después de hacerlo, al mismo cliente le gustó ya tanto, y también a los dueños de la Jaguar, antes era inglés, ahora ya la Ford es dueña de la Jaguar. Entonces la gente de la Ford les gustó tanto que le pidieron que hiciera su segunda tienda idéntica a la primera, pero ya no nos quiso llamar y llamó al maestro de obras, y es la que se ubica aquí en el Periférico en el sur, que está más o menos parecida según él, muy diferente según nosotros. El proyecto está ubicado en la parte de atrás del centro comercial, de Santa Fe, está en la parte de atrás, que es un terreno que era casi inexistente porque era una pequeña franja de 5 metros, un muro de tierra que era como de 25 metros o 30 metros de altura, y en la parte de encima un terreno. Y no estamos abajo. Cuando empezamos el proyecto, la calle todavía no existía, entonces estábamos todos a nivel, no sé, la calle está 30 metros para abajo. Entonces era un poco difícil de imaginarse cómo iba a ser esta invención de terrenos que es en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe, cerca de esta zona, es donde filmaron, no sé si recuerdan la película de Schwarzenegger de Marte, que estaban las minas, ahí filmaron las secuencias de Marte, están filmadas ahí. Entonces estos muros de 30 metros de tierra que no tienen escala, y es un poco curioso, ¿no? Entonces las calles empezaban a escarbar y sacar tierra. Empezamos a hacer la obra y, bueno, hicimos el talud, empezamos a hacer la obra, y el vecino de arriba demandó a este cliente porque pensaba que se le podía caer su terreno y deslavarse. Nosotros sí pudimos acabar la obra, nosotros no se nos deslavó nada porque tomamos ciertas precauciones para proteger los taludes. Un poco después empezaron las demás concesionarias a hacer también, porque era el único terreno para concesionarias de coches es en esta franja. Entonces los demás empezaron, Honda y otras cosas empezaron, y a todos se les deslavó el terreno, y el señor de arriba, que tenía no sé cuántos miles de metros, pues se les empezaban a caer su terreno. Entonces están todas más o menos paradas, menos esta, y creo que ya hicieron ahora una de los vecinos que también tiene problemas de deslaves de este muro de 30 metros.
El proyecto original era un basamento que tenía que permitir dos cosas. Uno, la tienda de Jaguar en un primer tiempo, y después en un segundo tiempo una venta de Ford, una agencia también de Ford. Estas fueron las láminas del concurso. Entonces es un basamento que va todo abajo, sobre ellas se pone un elemento que es esta cajita para Jaguar. En la parte del basamento está toda la parte del taller para la reparación de los vehículos, porque lo difícil no es vender los coches, lo difícil es darle mantenimiento y arreglar todo ese tipo de cosas. Entonces, todo el taller de los vehículos en la parte de abajo, que se compartiría con una segunda caja, que sería la caja de Ford, que era mucho mayor, y compartirían el taller. Aquí parte del esquema estructural. Y la idea era primero hacer el basamento y la Ford y la Jaguar, y después de unos años hacer la Ford. Lo que decidieron es hacer la Jaguar. Después, en el lugar que dejamos para la Ford, finalmente cambiaron por una casita como suiza que vende los Land Rover, y tampoco nos llamaron ahí. Siguiente. El basamento es este basamento que está en la parte de aquí. La cajita alta, que es metálica, es la Jaguar, que es esta, con ventanas, otra vez tomando un poco la idea de la tienda de lámparas y sujetos, de tener muy pocas ventanas, donde la idea, el que quiere un Ford no es, el que quiere un Jaguar no es que está en la calle y se lo topa y ¿por qué no me voy a comprar uno? ¿No? Es una cosa un poco más planeada, donde uno va especialmente a comprarse el coche. Entonces, una caja con muy pequeñas, con muy pocas aberturas, que es en esta parte de aquí, y dejar toda esta parte mucho más grande para la concesionaria de Ford, que sería después. Aquí la siguiente parte están todos los cochecitos, oficinas de ventas, muchos más coches de la Ford. Y aquí está parte del taller, ¿no?, de reparación de vehículos en la parte de abajo. Siguiente. Aquí se ve un poco es la calle, el talud que sigue, sube hasta acá. Son estos 30 metros de pared casi vertical. Entonces el basamento es todo esto. Tenemos la caja de la Jaguar, está movida tanto hacia uno de los lados, protegiendo la entrada de la lluvia y demás, y también salida hacia adelante un poco el cantilever, y donde la entrada se hace por el centro, ¿no?, por esta abertura de aquí, y después se dejaría este espacio para la otra concesionaria, y mientras será un jardín de grava con unos árboles, lo que se podría también usar para estacionamiento de clientes o de personal. Y en la parte de atrás están las rampas que permiten, uno, subir coches a esta plataforma y meterlos en la sala de exhibición, como bajarlos y tenerlos en la parte del taller. Siguiente. Esta es la parte del taller en la primera etapa, donde no se llegaba a construir este pedazo, ya que esto se construiría únicamente cuando llegaría la Ford. Con esta parte de aquí era suficiente para la primera etapa. Esta escalera que permite todos los niveles, un hueco para permitir que desde la parte del público del salón de exposiciones uno pudiera ver la reparación, o sea, que uno estuviera ahí el coche arreglándose, pero uno pudiera ver la limpieza del taller y cómo reparan el vehículo con tanto cuidado. O sea, que no sea un taller normal donde le echan grasa y lleno de pósters ahí de gordas por todos lados, pero que sea un taller donde sea una pulcritud casi como un quirófano, no de coches. El acceso es la parte de uno llega aquí con el vehículo, aquí lo entrega, aquí tiene tal choqueo, lo que sea, no sirve, va a hacer ruido, lo que sea, se lo llevan eventualmente por las rampas. Aquí el público que viene nada más a ver o a comprar o a preguntar precios. El hueco
de donde se puede ver hacia abajo está el estacionamiento en el taller, la zona de reparación, parte aquí de los mecánicos y de la parte de servicio. Uno sube, siguiente, y llega a la parte, no, aquí nos brincamos un piso, pero bueno, aquí nos brincamos un piso. Esta es una doble altura hacia la parte de la sala de exhibición. La escalera comunica todos los niveles, los cuartos de ventas, sala de espera, el lugar donde eventualmente iría la Ford. Siguiente. Aquí nos sigue subiendo y el espacio de triple altura aquí se hace un poco más pequeño, los pisos van creciendo hacia el vacío. Entonces es una sala de espera, un cilindro que es el baño de la terraza, secretarias, el dueño con su oficina, juntas, sala de juntas, viendo siempre hacia la parte central de la parte de ventas, de la exhibición de los coches. Siguiente. Siguiente. Sí, el edificio aquí son 12, 13 metros y el talud son 30 y tantos, entonces es mucho más alto que nuestro edificio. La caja es una caja metálica por la parte de afuera, fabricada en lámina de aluminio acanalada, que se van colocando los paneles sobre una estructura metálica. No existe un muro de tabique o de nada, o de concreto, solo es este bastidor metálico que tiene un aislante y la piel de aluminio, y por dentro una piel de madera que va todo la interior del edificio está forrado de maple, un color muy clarito de madera. Siguiente. Vamos a ir una atrás, perdón. La parte de exhibición de los vehículos es esta parte de aquí, que aquí es de un solo nivel. Aquí se convierte en doble altura, esta parte de aquí, y aquí tiene triple altura. Entonces siempre las oficinas van como colgándose y brincando sobre el espacio. La estructura que ahorita veremos pasa por aquí abajo, y las cajas de las oficinas de ventas o del dueño parece que están como encimadas encima de las traves de la estructura. Esta es la parte de la doble altura donde está abajo la reparación, donde aquí puede uno ver. Aquí hay cantaraditas porque todo está, como es pulcro y limpio y demás, todos los muros aquí son de cerámica, de loseta de cerámica, está todo totalmente forrado de cerámica blanca. Los pisos tienen también un acabado de epóxico, también perfectos, casi con espejo. Y aquí la cajita, ¿no? El basamento realmente llega hasta acá. La caja está en antilibre de este pedazo, que protege a la gente que lleva su vehículo en esta parte de aquí de la lluvia. Aquí hay un balcón donde uno puede estar caminando y viendo cómo curan el coche. La fachada es la ventana de exhibición se convierte en la puerta, que es esta franja más blanca que ven, que es la única parte de cristal. Lo demás es toda esta lámina con líneas horizontales y solo tres pequeñas perforaciones, son 3 ventanas en la parte superior. La fachada del otro lado. El patio que vemos en el último nivel está atrás de este muro, es un patio con muros altos, entonces esencialmente se puede ver el cielo, bueno, y un poquito del talud, pero esencialmente el cielo, con una pequeña ranura nada más para ver hacia el exterior. Y aquí también una entrada de luz que se convierte, donde no se puede ver el coche, pero esta ventana se convierte en todo en la parte superior. La fachada del frente, rampas, de cómo bajan los vehículos. El terreno era muy apretado, entonces tampoco teníamos mucho lugar por donde estar dando vueltas, y para la canción un poco cosa de no encimarse. Siguiente. Aquí está
el muro es de 30 metros de piedra, bueno, de tierra en la parte posterior, donde nosotros sí hicimos algunas, cambiamos el ángulo del terreno, mandamos, la gente mecánica nos recomendó cierto ángulo para que el terreno no se nos deslavara. Los vecinos nos cortaron mucho más vertical que todos ellos. Y la obra, como el terreno era tan pequeño, un poco tuvimos que pedir prestado el terreno de al lado para utilizarlo para poder hacer la construcción. Uno de los letreritos de Jaguar, en la parte de aquí, donde estos sí son verdes. Siguiente. El animalote cromado está aquí. Es una escultura, es una cosa gigante. Nosotros sí lo pudimos fabricar en México, nos lo mandaban desde Inglaterra, que lo fabricaban en la misma fábrica que los coches en Inglaterra, y es un animalote así de metal cromado. El acceso, que la primera parte que sale del basamento es una escalera metálica de aluminio, y después se convierte en el mismo basamento, se empieza a recortar y uno sube dentro de este basamento negro para llegar a la caja, digamos, de aluminio anodizado. Aquí el aluminio nos resultó un poco demasiado delgado, por eso parece como edredón. Entonces parte de estas sombras resultó que el aluminio era demasiado suave. Muchas de las muestras de los paneles los hicimos primero en fierro para poder escogerla y seleccionar y diseñar la dimensión de los acanalados, y al cambiar de material de fierro a aluminio, aunque se incrementó la dimensión del espesor de la lámina, no fue suficiente, y el aluminio es mucho más blando que el fierro, y en algunos casos sí se llega a ver cuando la luz es muy vertical, se llega a ver esas diferencias como de brillos entre un lugar y otro. ¿Sí? En la parte de abajo la caja también es metálica, entonces la caja de metal también pasa por debajo. Estos elementos estos no tocan esa caja. Estos son estas mezclas en forma de L con cristales, donde uno se protege de la lluvia para poder entrar a ver el coche que está en la parte de aquí. Siguiente. El talud era muy bonito, me gusta mucho el talud gigantesco en la parte de atrás. En la parte de delante teníamos otra montaña que nos separaba del centro comercial, que también era de 30 y tantos metros de altura, y con el tiempo lo han ido aplanando, quitando la tierra, y ahora ya estamos al mismo nivel. La calle y el centro comercial están al mismo nivel. Antes estábamos como escondidos alrededor de la montaña, ahora ya estamos todos en el mismo nivel. Siguiente. Aquí se puede ver un poco el contraste del interior de la caja tan cálida y el aluminio exterior. El paticito en la parte de arriba. Siguiente. El mueble es un mueble que apareció después, que es un granito negro. El piso originalmente iba a ser de granito negro, pero por razones de presupuesto se puso un terrazo que no resultaba tan negro como el granito, pero funcionaba bastante bien, y parecía un poco que los coches estaban como volando en esta superficie. Casi no se veía la superficie y los coches parecían estar en el aire. Todas las conexiones son atornilladas, y ahorita veremos cómo las cajas interiores están como apoyadas sobre de las viguetas. Siguiente. Y aquí las viguetas pasan corridas, y las cajas están apoyadas sobre las traves. Sí llegan a pasar a todo lo largo, lo demás son cajas que son solo como encimando. Cada una de las cajas está colgada, está agarrada de arriba y está colgada un piso uno por uno. En lugar de estar desde abajo para arriba, están colgadas.
la estructura toda hecha de vigas H, las columnas, y las traves son Is, y la copia chapa que hicieron en el periférico ya no sé qué hicieron, son ahí todas iguales, cochineros. El domo, la ventana vertical se convierte en el domo que va a todo lo largo y que cruza hasta la sala de juntas de la parte superior. Siguiente. Es el domo que pasa, se convierte en la ventana. Siguiente. No sé si quieren tomarse 10 minutos de descanso o nos seguimos con un último pedacito. Este fue otro proyecto que no sucedió. Es en Nuevo México un museo de una cosa que se llama el Camino Real. El Camino Real era las carreteras que había en la época colonial, y en este caso es el Camino Real de Tierra Adentro, que iba desde la Ciudad de México hasta Albuquerque y hasta Santa Fe. Era un camino que cruzaba todo México y parte de Estados Unidos. Era un camino que tomaba 2 años en recorrerlo, y estuvo funcionando hasta que México perdió la mitad de su territorio. En ese momento los Estados Unidos también empezaron a crear muy rápidamente el ferrocarril, y a partir de eso se desapareció el camino real. La idea de la gente que creó este museo era el entender que la historia no eran una serie de eventos, pero que eran líneas de comunicación, y la excusa de tener este camino, esta liga que unía diferentes culturas, diferentes regiones, era el perfecto ejemplo para poderlo demostrar. Cuando fuimos a ver al cliente, que era el estado de Nuevo México, nos dijeron, oiga, para empezar necesitamos un terreno y su programa. ¿Qué terreno les gusta? ¿Cómo que qué terreno les gusta? Sí, tenemos 1.5 millones de acres o no sé qué dimensión, entonces díganos qué pedazo quieren. Entonces, ¿cómo? Entonces fue cosa de empezar a ir en helicóptero y después en jeep por el desierto a buscar un lugar que nos pareciera bueno para hacer el museo, y finalmente se seleccionó una pequeña como acantilado, una especie como de topografía donde bajaba el camino para poder hacer el museo en la parte superior con vista hacia el acantilado, y en el fondo teníamos restos de lo que queda del Camino Real. El Camino Real no se ha usado en 150 años, 150 años. Entonces los pocos restos que quedan, se veía una línea que pasaba dentro de un terreno del dueño de una televisora americana muy grande, que tenía un rancho de búfalos y parte del camino. Entonces él estaba dispuesto en mantener y proteger la parte del camino que pasaba por su propiedad. Mientras nosotros no lo tocáramos, pero sí lo podíamos ver, él iba a mantener perfectamente bien. La topografía, entonces ahorita la veremos, es como cañoncito. Nosotros teníamos un volumen con un volado de 60 metros sobre el vacío. Siguiente. La idea era, el desierto en Nuevo México es un desierto bastante curioso, donde después de estar paseándolo en coche y demás, uno primero lo ve todo igual, y después de varios días uno empieza a ver como ligeros cambios y sutilezas que van cambiando. A veces es el color, a veces son las divisiones de las piedras, la forma de las piedras, algo de la vegetación, parte de la humedad. Entonces, como son cambios muy ligeros que se van notando y que van diferenciando cada una de las zonas.
y en algunas partes como esta, el mismo desierto es sumamente delicado. Uno primero lo ve como desierto y ya, pero uno después empieza a bajar y a caminar, donde uno camina, las huellas de donde uno camina se marcan en la tierra. O sea, es un ecosistema sumamente delicado. Lo que queríamos era entender primero la topografía de esta género horizontal con mucha textura, entenderlo no como un plano de desierto, pero un poco como hubiera sido un océano, ¿no? Un mar de arena, donde teníamos este prisma platónico, donde se diferenciaba muy bien y quedaba muy claro qué había sido hecho por la naturaleza y qué había sido hecho por el hombre, ¿no? Distinguir muy bien las dos cosas. Entonces era esta barrita totalmente, bueno, recta y prismática, apoyada muy delicadamente sobre este mar de arena. Siguiente. El viento también es una cosa muy fuerte, como el viento va recogiendo la arena, cuando sopla el viento, pues es un poco como una lija, entonces casi cualquier material que se ponga, si uno hace un edificio metálico, el mismo viento lo empieza a lijar. Entonces la idea era tratar de utilizar la misma piedra del desierto, laminarla, para que esta barrita hecha por el hombre se convirtiera en una barrita del mismo color que el contexto, pero eso sí perfectamente racional y recta. Siguiente. Aquí van parte de los primeros esquemas de la barrita. Entonces el problema principal es cómo llegar de un borde al otro. Si vemos un edificio muy largo y esbelto, entonces parte aquí de no tener circulaciones, pero hacer que las alas se fueran comunicando de una a otra, y que esa fuera la circulación, no tener que hacer pasillos extras, ¿no? Hacer que uno pasara de la exhibición, pasara a una película, a un auditorio, pasara a la siguiente exposición, y uno pudiera fluir dentro del edificio, más que dividirlo como aquí habíamos empezado, donde dividíamos en franjas de escaleras, de pasillos, de espacios. Resultaba que se iba todo en circulaciones y quedaba muy poca exposición. Entonces, tratar de entender el proyecto como una serie de cajas donde uno pasa a través de ellas y no estar pasando por una circulación lateral. Al final, uno entra por la parte de la izquierda, ya que no tenemos por la parte de la izquierda, pasa por la tienda y por los boletos, empieza a pasar por la exhibición, después hay un salón, un auditorio, donde se explica un poco el concepto de la longitud de ese camino real y de las ciudades que se iban formando en el recorrido, para llegar a una doble altura al final, que es hacia la derecha, y después una terraza donde uno podía salir y ver hacia el vacío, hacia donde estaba lo que quedaba del camino real. Siguiente. Este es parte del terreno, porque el terreno es puro desierto. Entonces aquí estábamos cerca de una ciudad que se llama Socorro, Nuevo México, donde cerca de aquí hay una instalación que hicieron, que seguramente han oído, de pararrayos. Entonces son en el desierto una serie de pararrayos, no sé, separados 40 metros uno de otro, pues una retícula inmensa de pararrayos, donde tienen cerca un par de habitaciones que rentan, y si uno va en época de tormenta, uno está en la ventana y lo único que ve son todos los rayos que llegan a esta retícula de pararrayos enfrente de uno. Entonces es un paisaje bastante impresionante en el desierto. El caminito, que es una vereda, la avenida, la autopista queda 3 millas en esa dirección. Uno toma esta veredita y este es el lugar donde compran los boletos. Entonces ya uno entra dentro de la barra. Aquí la topografía cae, el caminito ya sigue más o menos y vuelve a subir, y después el camino real está en algún lugar por acá. La barrita finalmente pudo volar 40 metros, entonces
el volado son de 40 metros, y la razón es bastante sencilla. Mientras el apoyo de la barra fuera un poco mayor al volado, un poco como si la cosa esta, como un poquito menos de la mitad está volada, se detiene, ¿no? Si llego a la mitad es posible que se caiga. Entonces, tan sencillo como este principio, donde los muros laterales de la barra son traves de toda altura, que son las que están trabajando y que estructuran este edificio. Aquí trabajamos con la parte de exteriores con Mario Shetland. Entonces Mario Shetland trabajaba en toda la parte de caminos, accesos, una especie como de espejo de piedra, o digamos, no es un espejo de agua, era una plataforma de piedra que Mario les explicaba que era un giant tortilla a los clientes en Nuevo México, lo cual se empezaban a estar no tan convencidos de tener un giant tortilla en el desierto, ¿sí? Y la planta ya era aquí realmente sencilla, ¿no? Cómo uno va pasando de uno de los espacios. Aquí hay un proyecto que tenemos aquí un patio, después se canceló, entonces uno entraba, pasaba por aquí al lado de un patio de cactáceas, después ya entraba dentro del auditorio y los demás lugares, entonces pues se fue modificando esta sección de líneas, ¿sí? Aquí ya parte del acceso, parte de la circulación. Después nos llegó que la gente de museos locales, había habido una batalla en la guerra civil importante cerca de por aquí, entonces ya nos querían empezar a poner bustos de los generales que habían ganado la batalla, entonces fue un poco de tratar de explicarles que no necesitamos bustos de los diferentes generales, pero con tener una ventana en la dirección del campo de batalla era suficiente y no teníamos que estar haciéndoles esculturitas a los generales. La primera exhibición, uno entra en el auditorio, que es esta parte de aquí, uno entra por arriba y al sentarse uno ya llega abajo en este espacio de doble altura, donde está una como mesa levantada, que es la maqueta que explica la longitud del camino real. La maqueta está levantada sobre unos laterales de cristal, entonces a través de los laterales de la maqueta uno puede ver que uno ya está volando sobre el terreno, porque el volado uno empieza a despegar como por aquí, entonces ya donde está esta mesa uno ya está veintitantos metros en el aire, entonces uno puede ver como si la mesa estuviera flotando y uno estuviera ya muy elevado. Después uno llega a la terraza y con vista al camino real, ¿sí? Un poco el espacio completo, los muros laterales que son las traves y la caja del auditorio en esta parte de aquí, donde uno entra y siempre lo ve, y a partir de esa está la mesa, la maqueta donde uno ve el vacío, entonces empezamos a ver para acá la escala de la gente. Y después el basamento, un poco de mantenimiento, lugares de guardado, bodegas y así. Sí, la barra volada. Sí. La fachada era este cuadrado que se empezaba a extruir siguiente por 120 metros. A ver, un poco rápido. Aquí es el desierto, la caída, donde hay un pequeño brazo de agua. Después el río Grande pasa un poco más lejos. Después finalmente cerca del horizonte está una línea roja que vamos a poder trabajar para marcar con algunas luces
la ubicación exacta del camino real. Un poco como este edificio vuela sobre este terreno tan delicado de grava muy pequeña. ¿Sí? La línea roja que se ve al fondo, aquí estamos en uno de los pasillos viendo a doble altura, la maqueta está abajo y al fondo está, después del cristal está la terraza, y al fondo la línea roja es la que marca la posición del camino real. Los paneles de piedra, que es esta piedra beige local. ¿Sí? Una de las bajadas, la caja del auditorio, los cristales que soportan la maqueta para ver hacia abajo. Aquí, estando desde afuera, estando en el balcón, estamos en la terraza, viendo hacia adentro. ¿Sí? Después, finalmente, el proyecto les gustó, se publicó en el periódico local y nos hablan para decirnos que había 7 personas que habían mandado cartas que no estaban contentos con el proyecto. Oye, pues 7 personas nos fue re bien, siempre son muchos más. Y como eran gentes que trabajaban para el Estado, estaban ellos, este era un puesto momentáneo antes de la siguiente elección, y no querían tener a 7 gentes que estuvieran hablando que ellos hicieron un museo que a 7 gentes no les gustaban, ¿no? Dentro de un Estado de muchos millones estaban asustados por 7 gentes. Entonces, finalmente, el susto de los políticos hizo que se cancelara el proyecto, y finalmente acabaron haciendo un museo de adobe y de teja en este mismo lugar. Este fue otro proyecto que es en la Universidad de Arizona, una escuela en el campus en Tempe. El campus queda un solo terreno en la calle principal, que es un muy buen terreno, y en este terreno querían construir lo que ellos decían que era la universidad del siglo XXI, hacer 5 escuelas en el mismo terreno, con aulas sumamente tecnológicas, con pantallas para poder recibir salones, una clase que estuviera sucediendo en Harvard, poderla presentar aquí, al mismo tiempo poder filmar lo que estaba sucediendo y poderlo proyectar fuera de la escuela, y tener estos salones de multimedia, también tener una nueva biblioteca totalmente digitalizada, y 5 escuelas que eran muy diferentes, ¿no? Desde la escuela de filosofía hasta la escuela de filosofía, veterinaria, algunas de ellos con cosas que tenían que ser casi como escondidas, ¿no? Porque al ser una escuela veterinaria hacían también algunos experimentos, o tenían que poder traer algunos perros medio escondidos para poder hacer experimentos sin que nadie se enterara, porque también si un estudiante les armaba un periodicazo era un desastre para la universidad. Entonces, un programa un poco complicado y complejo de 5 escuelas coexistiendo en un sitio muy pequeño. Siguiente. La calle principal es esta. Este lado ya está construido, es una escuela de química. Aquí atrás hay otra escuela, aquí atrás hay otra escuela. De este lado también hay escuelas. Aquí queda un pequeño terrenito que queríamos aprovechar para hacer como foro al aire libre. Y el edificio es un edificio en forma de L, y un elemento central que era la parte más tecnológica del programa, que iba a poder ser utilizada por las 5 diferentes escuelas. Entonces, algunas de ellas aquí tenemos accesos laterales para poder hacer que cada una de las escuelas tuviera identidad propia y cada uno tuviera su entrada y su presencia. ¿Sí? Aquí hay parte de los salones digitales, otros de los salones más normales, salones grandes. ¿Sí? Patios en esta parte de aquí está L, es de espacios exteriores
que por la altura de los edificios vecinos que estaban esencialmente sombreados, lo cual en el clima de Arizona era importante, porque el clima durante algunos meses es muy agradable, pero el sol es durísimo. Entonces tratar de proteger a la gente del sol. Y después envolver el edificio, en esta parte de aquí hay una pantalla que tenía muchas de las proyecciones de lo que estaba sucediendo adentro o en la cancha del fútbol americano, o sea, poderlo proyectar también hacia afuera. ¿Sí? Aquí eran salones de profesores, entonces oficinas de profesores, una de las escuelas, con un patio en medio, la escuela alrededor, aquí unos saloncitos, no me acuerdo ni de qué. Siguiente. Entonces todo lo siguiente. La parte ya del patio, que el patio tiene un cierto nivel, empieza poco a poco a subir, uno llega a la parte de la intersección, digamos, de los dos brazos, donde es la parte más alta, y después uno vuelve a bajar hacia la parte de acá. Esos salones se podían utilizar como pequeños o juntarlos para hacer salones grandes, y aquí otra vez diferentes cosas que iban sucediendo un poco por todos lados. El edificio tiene este puente, entonces la plaza, la calle se mete por debajo del puente para hacer la plaza, donde uno después va a poder subir hacia esa parte de allá. Esta es la parte del taller de digitales, toda esta parte de aquí. Casi no se ve, es toda esta parte de acá. Más o menos se ve. Es la parte de talleres digitales. Y después el resto de las escuelas aquí dan la vuelta hacia el fondo. En la fachada hacia la calle principal hay una estructura con unas pantallas pantallas planas de proyección, como de televisión, un poco como de plasma, donde se podía pasar lo que pasaba o los juegos. Parte del acceso aquí, parte de la topografía de aquí nos baja y puede llegar a una biblioteca que está aquí abajo para volver a subir. Siguiente. Una de las fachadas hacia una de las colindancias muy cerrada, con las aberturas únicamente en donde estaban los salones de los profesores, un poco tomando la idea de la fachada de Houston, de estos paneles que se van moviendo y a veces nada más se desfasan para permitir la ventana. Esta es desde la calle la estructura con las pantallas de plasma que podían desde tener letras, textos, el partido de fútbol. Uno puede pasar por debajo, la parte de abajo es abierta y permite el acceso al patio que es en forma de L. Entonces la pantalla siempre está como volando en la parte superior y parte de la pantalla cubre del lado derecho el edificio donde pasa esta parte digital de la escuela del siglo XXI. Entonces esta es una fachada que siempre iba cambiando a través del día y del anochecimiento. Esto. Ahora sí ya. Muchísimas gracias.